¿Infectadura sí o no? De un lado y del otro se han pronunciado intelectuales a la carta opinando en torno al concepto de infectadura, es decir, la dictadura de los infectólogos. En un sentido amplio, coloquial y hasta ocurrente, podría, y solo digo podría, aceptarse el término para describir el presente cuarentenado de la Argentina. Un presente en donde lo prohibido prevalece sobre lo permitido. Un presente donde el sinsabor de la supresión de las garantías y derechos individuales se vuelve permanente en el paladar de los sentimientos. En un sentido más estricto, podría resultar un término exagerado, extemporáneo o mal aplicado. Y es en este punto donde quisiera detenerme. Si tuviera que definirme por una de las dos posturas, casi diría me inclinaría por la segunda. Pero espere, si usted está con la primera, no se enoje. Deme un par de minutos para explicarme. Quizá terminemos los dos opinando igual. La respuesta la encontré en las palabras del Dr. Khan, uno de los especialistas que asesora a Alberto Fernández y probablemente a quien más escuche el presidente a la hora de tomar decisiones en torno a la extensión de la cuarentena. En mi opinión, el presidente lo hace buscando, en argumentos sanitarios, las mejores excusas para justificar la ejecución de un plan político. Esto ya lo he desarrollado en otros comentarios. Debo decir que el Dr. Khan personalmente no me transmite la más mínima confianza, no porque dude de su capacidad profesional, sino por las valoraciones que hace. En primer lugar, hace valoraciones políticas del presidente emparentadas con la mejor práctica proselitista que se pueda imaginar. Por momentos incluso su discurso parece querer imponer la idea de que su apreciación sanitaria están avaladas por el explícito apoyo político del mandatario. Sin embargo, al mismo tiempo, no acepta que su consejo sanitario sea utilizado por la prensa o la opinión pública con fines políticos, por lo que inmediatamente descalifica las críticas. Y se equivoca al hacerlo. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque su respuesta de carácter médico debiera ser más que suficiente para afirmar que lo suyo y lo de sus pares es asesoramiento y que las decisiones políticas no le pertenecen. En una entrevista televisiva le vi hacer una encendida defensa contra la acusación de ser el responsable de la tal mencionada infectadura. Incluso dijo que hablar de infectadura es ofender a los infectólogos. Comenzó bien respondiendo con el concepto que menciona recién. Sí, decir que él y sus pares simplemente fueron llamados a dar consejo y que a eso se limitan y que luego es el presidente quien decide. Hasta allí todo bien. ¿Acaso qué esperaban que les dijera un infectólogo? ¿Acaso cuántas veces su médico personal le dijo a usted, tómese un descanso, haga reposo, baje de peso, deje el cigarrillo o se muere? Y la decisión luego, ¿de quién fue? Con lo cual, el Dr. Khan podría haber puesto fin a la cuestión allí mismo y nadie, absolutamente nadie, podría juzgar sus dichos. Sin embargo, fue más allá, para adentrarse en una serie de definiciones políticas, aun cuando dijo no interesarle la parte política, pero sí echar mano de ella. Curioso, ¿no? Ahora bien, así y todo, ¿no tiene derecho Khan a expresarse políticamente? Por supuesto que sí. ¿Y sus apreciaciones políticas son tan exactas e irrefutables como su consejo médico? Definitivamente no. Absolutamente no. Razón por la cual, si no acepta el cuestionamiento a sus afirmaciones sanitarias, que no obstante no es la única voz y el único argumento válido, absoluto, debe aceptar el cuestionamiento a sus apreciaciones políticas e ideológicas. Khan, más allá de descalificar el empleo del término infectadura desde el punto de vista de los profesionales de la salud, descalificó el término dictadura aplicado al gobierno de Alberto Fernández, de quien además hizo una encendida defensa personal y política. No es el motivo de este editorial analizar y calificar el gobierno de Fernández, de lo cual me he ocupado en otras ocasiones.
pero sí aclarar algunos aspectos que el Dr. Khan parece no tener tan claros como la definición de lo que es un virus. Entre otros conceptos, Khan descalifica absolutamente el término de dictadura para aplicar al presente político, sosteniéndose en dos argumentos. El primero es que con lo que significa el término dictadura en nuestro país, y que nos retrotrae a 1976 y a la época más oscura de la Argentina, y que nuestro presente está muy lejos de ese escenario, y que por lo tanto el empleo de tal vocablo resulta inaceptable. Y el segundo argumento, que por tratarse el gobierno de Fernández del resultado de elecciones democráticas, no habilita tampoco la aplicación del término dictadura. Y punto. Sin ánimo ni necesidad de refutar las ideas políticas del Dr. Khan, sí podríamos decir, por lo menos, que sus dos argumentos son tan ocurrentes o antojadizos como los de quienes él critica al hablar de infectadura. En primer término, la dictadura militar del 76 tuvo su origen en una decisión política tomada por un gobierno democrático con la firma de una presidente en legal ejercicio del cargo. El golpe fue otra cosa, punto. En segundo término, las dictaduras no son solo militares. El término es dictadura, no dictadura militar. Pero si no basta, una rápida excursión al diccionario nos muestra: dictadura, régimen político en el que una sola persona gobierna con poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. La otra acepción, la segunda, es Estado que tiene este régimen político. Cabe recordar también que durante el gobierno de facto en la Argentina funcionaba la CAL, que era la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que precisamente asesoraba al dictador acerca de las leyes y su aplicación. Era el brazo legislativo de la Junta Militar y funcionaba en el ámbito del Senado de la Nación. Tenía 9 miembros de las juntas militares, de las Fuerzas Armadas. Sí, claro, una comisión que asesoraba qué era lo que había que decretarse. Hoy, por caso, el Dr. Khan también forma parte de una comisión que también asesora lo que luego se viene decretando. En segundo término, una dictadura no necesariamente surge per se, y como vimos, no son excluyentemente militares. Ejemplos. Bueno, por un lado, el mencionado proceso argentino a partir de un gobierno constitucional, o el de un tal Adolf Hitler, nombrado canciller de Alemania por el presidente Paul von Hindenburg tras las elecciones parlamentarias. Pero bueno, entiendo que el Dr. Khan, de quien no puedo ni tengo elementos válidos para dudar de su capacidad académica, ya sabe de todo eso. Lo sabe por ser una persona con edad para saberlo. Lo sabe porque además tiene conocimientos y formación para saberlo. En un momento en el que los fanatismos están tan expuestos de uno y otro lado de la cuarentena, quisiera creer que el Dr. Khan fue convocado precisamente por sus virtudes y no por política, y que el galeno, a su vez, a la hora de asesorar, prioriza su criterio científico por sobre sus simpatías políticas. Este podcast también lo podés seguir en Breaker, Google Podcast, Radio Public y Spotify. Me interesa tu opinión, comentarios o sugerencias.